Waysa bang mayang ako pa kul diak di awaras yul nas daka na mayang mansip man yang sipyang trabil nuhni andala ni bayak dabang mayangkat. Quienes de acá recordamos haber escuchado una voz vibrante desde nuestro entorno o desde el interior, la palabra tú puedes o yo puedo durante el peor momento o crisis que hayan vivido. Bueno, esa es la voz de la resiliencia. Pero ¿qué entendemos de la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponerse a cualquier momento difícil o situaciones dolorosas como las crisis y las traumas, de superarla, transformarla, pero sobre todo vivirla y aprender de ello. Yo desde esta etapa que estoy en mi vida he aprendido que desde que nacimos la vida se convierte en un campo de entrenamiento que nos hace vivir el presente, pero sobre todo enfrentamos etapas insoportables que nos enseña y aprendemos de ello para ser mejores personas. Como decía, una de las frases célebres del famoso cantautor, escritor y poeta Facundo Cabral: de la cuna a la tumba es una escuela. Aquello que llamamos problemas son lecciones. Le traigo un ejemplo viviente de un niño que creció en medio de una aldea pequeña, un niño indígena, por cierto, en medio de una selva, de una densa montaña que se llama Bozaguas, también llamamos el pulmón de Centroamérica, donde la pobreza, el trabajo forzado y sin un mayor apego familiar marcaba el destino de este niño que se ven con el padre y abuelo, pero sobre todo ese niño entendió la fuerza que tiene la resiliencia, un niño, de convertir un punto final por un punto de coma en el camino. Ese niño que ven ahí tuvo la capacidad de transformar esa vivencia en medio de la pobreza, una pobreza que nosotros podamos imaginar, una pobreza que muchos de los niños de hoy en día intentan superarlo. Un día este niño transformó esa crisis generacional en fortaleza y sabiduría para llegar a romper la barrera que había entre lo imposible a posible. Y ese niño que ven ahí, le hizo salir de su comunidad a 2 días de camino en medio de una lancha o canoa o un bote, como lo puedan imaginar, a 2 días de su pueblo, sin saber hacia dónde iba, sin hablar español ni un hola. En vez de decir hola, le decía ampat a sus compañeros de secundaria y más bien se reían o algunos lo pegaban porque pensaban que les estaba tratando, pero no, simplemente un hola. Y ese niño pasó ese gran desafío para poder simplemente cursar una escuela de secundaria o acceder a cursar una educación básica que hoy en día muchos de los niños accedemos fácilmente. Ese niño, como lo ven en el medio, ya en la etapa de la adolescencia, marcó uno de sus peores momentos dolorosos de su vida. ¿Quiénes de acá que estamos, les pregunto, conocemos el dolor? ¿Quiénes la han sentido en persona el dolor? Una vez paseaba por un parque y vi un letrero que decía: el dolor te hace más fuerte, las lágrimas más valiente y un corazón roto más sabio. ¿Qué piensan de esto? ¿Cuánta razón? En ese momento
yo dije, estaba cursando la etapa de secundaria. Entonces, me marcó sobre todo, estaba en un momento donde parecía imposible seguir adelante. Pero en esto, mi mamá, la mujer que me dio la vida, estaba entre la vida y la muerte, en medio de la densa montaña, sin ningún apoyo de una enfermera, ni mucho menos un médico. Y qué ironía, qué etapa que viví en ese momento que me marcó mi vida. Pero recuerdan, en ese momento que estaba pasando el problema, mi mamá, hay un pequeño motor de la resiliencia que les quiero decir, lo que se llama fe. Esa fe, una palabra tan poderosa, le devolvió la vida a mi pobre madre, la mujer que me dio la vida, pero no solo la vida, sino la vida a la pobre madre, sino la vida a las aspiraciones, a los sueños que yo miraba sin un posible destino. En ese momento recuerdo de que la resiliencia se trata de un proceso. Entender ese proceso es saber hacia dónde vamos. Entender ese proceso es saber que nacimos para un propósito de vida, para poder triunfar o ser alguien. Tenemos la otra etapa de ese niño que ahora siendo un adolescente pasó de un lugar a otro buscando un hogar para poder triunfar. Llegó a una ciudad también desconocida para él, para poder acceder a una educación superior ya en la universidad. En este momento no sabía qué hacer con mi vida, pero sobre todo tenía que escoger un camino para poder ser y llegar a lo que yo soñaba, porque en la comunidad donde yo vivía y de donde soy orgullosamente indígena, no hay nadie que haya cursado una educación superior, la universidad, y ser un médico. Pero sobre todo, yo miré esa necesidad y dije, todo se puede, yo puedo, hasta donde he llegado, yo sé que puedo llegar más allá. Y esa es la resiliencia, de luchar, de ir más allá, de saber que la vida es dura, pero nosotros podemos. Nadie nace siendo resiliente. Hoy en día muchos tenemos la idea de que las personas resilientes nacen ya siendo resilientes. O muchos pensamos que es un tiro de suerte, pero no, la resiliencia se construye, la resiliencia se trabaja, la resiliencia es despertar el león que nosotros traemos adentro, hacer rugir ese león para que nos impulse a saltar más allá, a como lo hizo este niño, que saltó de una barrera entre lo imposible a posible. Y ahora el niño en la universidad, una de las etapas más duras que ha enfrentado, de poder trabajar, de poder andar lavando carro por 4 años en la universidad y acceder a su escuela día a día. Recuerden, yo sé que muchos enfrentamos etapas muy insoportables que muchas veces dejamos por vencido o muchos traspasamos ese vencimiento y llegamos a triunfar. Yo orgullosamente digo que me rendí 3 veces, pero nunca me dejé por vencido. Siempre supe que hay algo más allá. Siempre supe que nosotros tenemos mucha capacidad y todos, indígenas o no indígenas, somos capaces de todo, de ser y hacer todo. Y pues en ese momento llegué a cursar mi etapa de universidad, un sueño que para mí, para mi gente, parecía imposible. Un médico para nosotros es imposible,
para los indígenas, pero aquí estoy hoy, el día de hoy, compartiendo esta historia de ese médico que ven en la imagen, diciéndole que sí se puede, que todo el momento podemos, que no hay ningún momento que no se pueda, sino que debemos de ser capaces, como les digo. Y llegó un momento de que pude tener mi cartón en mi mano y pensar que ser resiliente es persistir y resistir al proceso de la vida. Eso nos hace entender que todos, la etapa en la que nos encontremos, somos arquitectos de nuestro propio destino. Y yo siempre entendí ese principio, ese valor, ese pilar de la resiliencia que a mí me ha ayudado en decir a ustedes, al mundo, de que sueñen en grande, tengan propósito de vida y luchen por ese propósito para hacer un mundo mejor. Hay que tener fe en nuestros sueños, saber luchar y saber cultivar esperanza en medio del dolor, cuán peor parezcan las crisis. He entendido que el éxito es de quienes transforman las peores crisis en oportunidades para crecer, y cualquier momento difícil o revés que estén enfrentando, hay que saber que eso es una antesala de un futuro mejor. Y pues ese es mi mensaje. Recuerden, muchos me ven como un ejemplo para mí, pero yo les digo que todos somos ejemplos de la resiliencia. Todos somos testimonio de la resiliencia, el testimonio que trae para ser alguien en la vida. Y pues les comparto mi historia, la historia de esperanza de vida para muchos niños indígenas que están en el mismo proceso que yo pasé, y les estamos dando esa esperanza de vida para que sueñen a ser personas resilientes y lleguen a optar lo que ellos sueñan. Muchísimas gracias.